Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Viajé a otra ciudad por trabajo y aunque el cansancio me pesaba en cada músculo, lo que más dolía era la soledad. Me encontré en una habitación de hotel fría, sin la calidez de su voz ni el olor familiar de nuestra casa. Miraba por la ventana las luces de la ciudad y me parecía que cada una me recordaba lo lejos que estaba de él. Pensé en lo mucho que lo amaba, en cómo me hacía falta su abrazo en las noches largas y vacías. El trabajo me exigía una sonrisa, pero dentro de mí había un hueco que no podía llenar. Las horas pasaban lentas, cada minuto parecía un recordatorio de la distancia. Me repetía que solo eran unos días, pero la angustia ya había empezado a calar en mi pecho. Me tumbé en la cama intentando descansar, pero el silencio se volvió insoportable. Cerraba los ojos y lo imaginaba al otro lado, quizá ya dormido, respirando tranquilo sin saber que yo luchaba contra las lágrimas. Los pasillos del hotel parecían más largos que nunca, como si la soledad me persiguiera en cada rincón. Encendí la televisión, intenté distraerme con cualquier cosa, pero nada lograba sacarme de esa sensación de vacío. Pensaba en nuestra rutina juntos, en los desayunos compartidos, en las risas pequeñas que ahora parecían tan lejanas. En ese instante comprendí cuánto dependía de él para sentirme en casa, incluso fuera de ella. Era un peso que no quería admitir, pero que ya era imposible ocultar. La noche se hacía eterna y la almohada no conseguía sostener mi desvelo. Cada vez que cerraba los ojos, me asaltaba la misma pregunta: ¿estará pensando en mí? Trataba de convencerme de que sí, de que su amor era tan fuerte como el mío, pero una sombra de duda se colaba entre mis pensamientos. Quizá era el cansancio, quizá era la distancia, pero una inquietud nueva empezó a crecer dentro de mí. Recordé que tantas veces me había dicho que no soportaba verme sufrir y eso me hacía sonreír, aunque fuera un instante. Sin embargo, esa sonrisa se apagaba pronto, porque la soledad seguía pesando demasiado. Fue en esa lucha silenciosa cuando decidí que necesitaba escuchar su voz, aunque fuera por unos minutos, para calmar el dolor que se clavaba en mi pecho. Esa madrugada, incapaz de dormir, tomé el móvil y marqué su número. Mi corazón latía con fuerza, deseando escuchar su voz que siempre lograba calmarme. La videollamada tardó unos segundos en conectarse y cuando apareció su rostro en la pantalla, sentí un alivio inmediato. Me sonrió con esa naturalidad que tantas veces había derretido mis miedos y yo intenté devolverle la misma calidez. Charlamos de cosas simples, mi viaje, su día de trabajo, lo mucho que nos echábamos de menos. Yo intentaba parecer relajada, pero mi voz temblaba de emoción. En ese instante pensé que esa llamada era lo único que necesitaba para sentirme un poco menos sola. Sin embargo, detrás de esa calma aparente, había una sensación que no conseguía apartar. Le miraba fijamente a través de la pantalla, buscando en sus ojos alguna señal que confirmara lo que mi corazón sospechaba. Me decía que era absurdo, que solo estaba agotada y sensible, pero mi intuición me susurraba otra cosa. Aún así, seguí hablando con él, contándole anécdotas del viaje para que no notara mis dudas. Me reí en voz alta, exagerando gestos para que creyera que todo estaba bien. Le dije cuánto lo amaba y él me lo repitió como siempre, con tono seguro y cariñoso. Colgué con una sonrisa en los labios, pero dentro de mí la inquietud seguía creciendo como una sombra. Mientras hablábamos, él se levantó de la cama diciendo que necesitaba un vaso de agua. La cámara quedó apuntando hacia un lado del dormitorio y, por un segundo, vi más de lo que debería. Mi corazón dio un vuelco, pues en esa imagen fugaz había algo fuera de lugar. El cuarto estaba en penumbra, desordenado de una forma que no le era habitual. Observé cada detalle con atención, intentando no perderme nada mientras esperaba su regreso. Mi respiración se agitaba, pero fingía normalidad, sonriendo como si no hubiera notado nada. Fue un instante breve, pero suficiente para que una duda me atravesara como un cuchillo. Cuando volvió a la pantalla,
mi sonrisa era forzada, mi voz apenas podía sostenerse. Él retomó la conversación con naturalidad, sin percatarse de que yo había visto algo extraño. Me contó un par de cosas más sobre su jornada, pero yo ya apenas escuchaba. Solo quería confirmar lo que mis ojos habían captado en esa fracción de segundo. La tensión en mi pecho era insoportable, pero logré mantener la compostura. Reí en los momentos oportunos, asentí cuando me hacía preguntas, y fingí que todo estaba en orden. Por dentro, mi mente giraba sin descanso, buscando una explicación lógica. Me repetía que podía haber imaginado las cosas, que el cansancio me jugaba una mala pasada. Pero en mi interior ya sabía que algo no encajaba en aquella escena que había presenciado. En el borde de la cama, casi oculto entre las sábanas, había visto claramente un móvil rosa. No era mío y jamás había visto a Javier con un aparato así, tan femenino, tan evidente. El corazón me latía con fuerza, como si quisiera salir del pecho, mientras trataba de no delatar mi sorpresa. Sonreí más de la cuenta, exagerando la naturalidad de mi voz para que él no sospechara nada. Cada palabra mía era un esfuerzo por no quebrarme, por no preguntarle de inmediato qué hacía ese objeto allí. Seguí escuchándole con atención fingida, mientras mis pensamientos se convertían en un torbellino. Esa imagen se repetía una y otra vez en mi cabeza, como un eco imposible de acallar. No dije nada, absolutamente nada, porque necesitaba tiempo para pensar. Colgué con la excusa de que debía descansar temprano para la reunión del día siguiente. Apagué la luz del hotel, pero me quedé a oscuras, con los ojos muy abiertos, repasando cada detalle de lo que había visto. El móvil rosa brillaba en mi memoria como una advertencia silenciosa. Intentaba convencerme de que podía ser cualquier cosa, un objeto olvidado, un error de percepción. Pero la certeza se clavaba más hondo con cada minuto, no había duda de lo que era. Esa noche comprendí que mi vida podía estar a punto de cambiar para siempre, aunque yo aún no supiera cómo. Tragué saliva con fuerza, como si así pudiera ahogar el grito que quería escaparse de mi pecho. Sonreí frente a la pantalla, mostrando una calma que no sentía en absoluto. Cada palabra que decía era un disfraz, una actuación para que él no sospechara que yo había visto demasiado. El nudo en la garganta me impedía hablar con naturalidad, pero me obligué a seguir sonriendo. Respondía con frases cortas, cuidando de no dejar traslucir el temblor de mi voz. En mi interior, sin embargo, el miedo y la rabia luchaban por salir a la superficie. Jamás había sentido tan claramente que algo se rompía dentro de mí. La llamada terminó con un simple «te quiero» y yo fingí devolverle la misma ternura. Apagué el móvil y me quedé en silencio, abrazando la almohada con fuerza. Era como si toda mi seguridad se hubiese derrumbado en un instante, dejando al descubierto mis dudas más profundas. El nudo en la garganta se transformó en lágrimas contenidas que no me atreví a dejar caer. Tenía que pensar, tenía que mantener la calma para no precipitarme. Pero el dolor ya se había instalado en mí, clavándose como una espina imposible de ignorar. Esa noche entendí que nada volvería a sentirse igual entre nosotros. Cuando la pantalla quedó en negro, las preguntas empezaron a invadir mi mente con violencia. ¿De quién era ese móvil rosa? ¿Por qué estaba en nuestra cama? ¿Qué clase de explicación podía tener algo tan evidente? Intentaba buscar alternativas lógicas, pero ninguna encajaba con lo que había visto. No conocía a ninguna amiga o pariente que pudiera justificar su presencia allí. Cada respuesta que inventaba se derrumbaba en cuestión de segundos, dejándome aún más inquieta. Me sentía atrapada en un laberinto de dudas que no encontraba salida. El vacío en mi pecho crecía con cada pensamiento, y el cansancio del viaje se convirtió en insomnio absoluto. Me movía de un lado a otro en la cama del hotel, incapaz de detener la tormenta en mi cabeza. Pensaba en confrontarle, en exigirle la verdad, pero sabía que por videollamada sería inútil. Tenía que esperar, observar,
reunir la fuerza necesaria para descubrir lo que se escondía detrás. Me mordía los labios para no llorar, obligándome a guardar silencio. Porque dentro de mí ya presentía que lo que iba a descubrir podría destrozarme para siempre. Y, aún así, sabía que no podría evitar enfrentarlo. Fue entonces cuando recordé que sus padres trabajaban en la misma ciudad en la que yo me encontraba. Una chispa de decisión se encendió en mí, iluminando la oscuridad de mis pensamientos. Si quería descubrir la verdad, no podía hacerlo sola, necesitaba testigos, necesitaba que alguien más viera lo que yo había visto. La idea me golpeó de pronto, tan clara como dolorosa. Podría regresar a casa sin avisarle, acompañada de sus propios padres. Solo así podría confirmar, sin margen de duda, lo que mi intuición me gritaba en silencio. Y, sobre todo, él no tendría escapatoria. Me quedé sentada en la cama, con el móvil en la mano, respirando hondo para armarme de valor. Sentía miedo, pero al mismo tiempo una determinación que jamás había tenido. No podía seguir dudando, no podía permitir que me consumiera la incertidumbre. Tenía que ver con mis propios ojos la verdad que se escondía en nuestra casa. Sus padres serían la clave para que Javier no pudiera inventar excusas ni negarlo todo. En ese momento tomé la decisión que cambiaría el rumbo de mi vida. Y aunque temblaba, sabía que ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, con el corazón acelerado, marqué el número de mis suegros. Les hablé con una serenidad que no sentía, ocultando mi verdadera intención tras una sonrisa forzada. Les propuse un plan sencillo, viajar juntos para dar una sorpresa a Javier. Fingí entusiasmo, como si fuera un gesto romántico y espontáneo, y ellos lo aceptaron encantados. Yo sabía que no podía mostrar mis dudas, porque si lo hacía quizás sospecharían algo. Mientras hablaba con ellos, mis manos temblaban, aunque intentaba disimularlo. Tenía la sensación de que el destino estaba a punto de escribirse en ese viaje. Colgué la llamada y me quedé en silencio, intentando recuperar el aire que había perdido en cada palabra. La decisión estaba tomada, regresaríamos a Madrid juntos y abriríamos la puerta de casa sin previo aviso. No sabía qué iba a encontrar exactamente, pero sí sabía que ya no estaba sola en esa búsqueda. Ellos me acompañarían y serían testigos de lo que yo había visto a medias. Esa certeza me daba una fuerza extraña, una mezcla de miedo y determinación. Era un riesgo enorme, pero no había marcha atrás. Tenía que enfrentar la verdad, aunque me destrozara. Cuando les volví a llamar para confirmar los detalles del viaje, mi voz se quebró un instante. Les pedí, casi suplicando, que no le dijeran nada a su hijo. Tenía que ser una sorpresa, insistí, algo especial que le llenaría de emoción. Ellos aceptaron sin preguntar demasiado, confiando en mis palabras y en la imagen de esposa entregada que siempre había mostrado. Colgué con un sabor amargo en la boca, porque sentía que les estaba arrastrando a una verdad cruel. Pero era necesario. Javier no debía tener tiempo de inventar excusas ni de preparar escenarios falsos. Solo así le pillaría de improviso, con la mentira en carne viva. Me senté en el borde de la cama del hotel, con la vista fija en el suelo. Era consciente de que estaba manipulando la confianza de mis suegros, pero no podía permitir que la duda me siguiera consumiendo. Necesitaba descubrir la verdad con testigos a mi lado, aunque aquello destruyera la familia para siempre. Las horas pasaban lentas y cada minuto parecía una eternidad. El pacto estaba sellado, silencioso, cargado de un peso que me oprimía el pecho. En mis manos ya no solo estaba mi matrimonio, sino también el corazón de una familia entera. Y, aún así, acepté el riesgo sin dudar. Al amanecer, metí mis cosas en una maleta pequeña y me reuní con mis suegros. Ellos estaban ilusionados, convencidos de que íbamos a dar una sorpresa hermosa a su hijo. Yo les sonreía, pero por dentro llevaba un nudo de miedo que me paralizaba. Subimos al coche y comenzamos el camino hacia Madrid,
con las conversaciones cotidianas llenando el silencio. Yo respondía lo justo, incapaz de concentrarme en nada más que en la imagen de aquel móvil rosa. Cada kilómetro recorrido era una mezcla de esperanza y angustia. Sentía que me acercaba a la verdad como quien camina hacia una sentencia inevitable. El viaje transcurrió con calma aparente, pero mis pensamientos eran un torbellino. Recordaba cada gesto de Javier en la videollamada, cada palabra suya que ahora me sonaba falsa. Intentaba imaginar su cara cuando abriéramos la puerta de golpe, sin previo aviso. Mis suegros hablaban de la alegría que tendría al vernos, y yo solo podía apretar las manos sobre mis rodillas para no llorar. El paisaje pasaba frente a mis ojos como un sueño del que no podía despertar. Madrid estaba cada vez más cerca y con ella la verdad que me esperaba. Y yo, aunque temblaba, me sentía más fuerte que nunca. Cuando llegamos a la calle de nuestra casa en Madrid, mi corazón parecía un tambor desbocado en el pecho. No sabía si sentir ilusión por verle de sorpresa o miedo por confirmar mis peores sospechas. Mis suegros comentaban lo feliz que estaría Javier al vernos, y yo solo sonreía para no mostrar mi angustia. Cada paso que daba hacia la puerta me pesaba como una losa, como si cargara con un destino inevitable. Me repetía que tal vez me había equivocado, que todo era un malentendido. Pero la imagen del móvil rosa volvía a mi mente como un recordatorio cruel. La duda y la esperanza luchaban en mi interior en un silencio insoportable. Respiré hondo varias veces antes de subir las escaleras, intentando no derrumbarme delante de ellos. Sentía las manos frías, heladas, y el temblor apenas me dejaba sostener la maleta. Me decía a mí misma que tenía que ser fuerte, que ya no podía dar marcha atrás. El corazón me dolía tanto que parecía anunciar la tormenta que estaba a punto de estallar. Mis suegros me miraban con ternura, sin sospechar la verdad que yo ocultaba. Y yo, atrapada entre el miedo y la valentía, avancé hacia una puerta que ya nunca volvería a ser la misma. Golpeamos la puerta y, tras unos segundos, Javier apareció ante nosotros. Llevaba el pelo despeinado, el torso desnudo y un gesto nervioso que intentaba ocultar con una sonrisa forzada. Mis suegros le abrazaron emocionados, sin darse cuenta de la incomodidad evidente en su rostro. Yo, en cambio, lo observaba en silencio, buscando en sus ojos una explicación que no llegaba. Su mirada esquiva, el sudor en su frente y el tono apresurado de su voz eran señales imposibles de ignorar. Todo en él gritaba que algo no estaba bien. Mi intuición, una vez más, me susurraba que la verdad estaba a punto de explotar. Entramos en la casa, y el ambiente me golpeó como un muro. El olor a perfume femenino flotaba en el aire, tan extraño como inconfundible. Javier intentó distraernos con frases rápidas, preguntando por mi viaje y fingiendo alegría. Yo lo seguía con la mirada fija, como un halcón dispuesto a descubrir cualquier movimiento. Cada gesto suyo era una confirmación de mis sospechas, aunque él no lo supiera. Mis suegros charlaban ajenos, encantados con la sorpresa, mientras yo sentía que mis piernas temblaban. El silencio entre sus palabras me decía más que cualquier mentira. Mis suegros entraron al salón riendo, felices de haber sorprendido a su hijo. Yo me quedé atrás, observando cada detalle, cada sombra, cada rastro que pudiera delatar lo que escondía. Javier me lanzó una mirada rápida, cargada de incomodidad, como si temiera que yo avanzara más allá de donde él controlaba. El aire estaba denso, espeso, y yo apenas podía respirar. La sonrisa de mis suegros contrastaba con mi expresión contenida, fría, calculadora. Era como si viviéramos dos escenas distintas en el mismo lugar, la de ellos, ingenua, y la mía, aterradora. Y yo sabía que la mía era la verdadera. Avancé un poco más hacia el pasillo, con el corazón latiendo en un ritmo salvaje. Sentía que algo o alguien estaba allí, a pocos pasos, esperando ser descubierto. Javier intentaba mantenernos en el salón, desviando la conversación, riendo con nerviosismo.
Yo lo miraba fijamente, y él bajaba los ojos, incapaz de sostener mi mirada. Mis suegros seguían sin notar nada extraño, convencidos de que todo era una sorpresa maravillosa. Pero yo, con cada segundo que pasaba, sentía que la escena estaba a punto de congelarse en un instante inolvidable. El momento decisivo se acercaba y ya no había forma de detenerlo. Me separé del grupo con pasos firmes, aunque por dentro temblaba de miedo. El pasillo estaba en penumbra, y cada sombra parecía susurrarme que no avanzara. Podía escuchar el eco de mis propios pasos, y con cada uno, mi corazón golpeaba más fuerte. Sabía que detrás de aquella puerta se escondía la respuesta que me perseguía desde aquella videollamada. Javier, nervioso, intentaba detenerme con excusas torpes, pero yo no le escuchaba. Mis manos sudaban, y aún así empujé la puerta poco a poco. Era el silencio más cruel que había sentido en toda mi vida. Avancé sin mirar atrás, ignorando la voz entrecortada de Javier llamándome. El aire olía a perfume floral, ajeno, demasiado intenso para ser casualidad. Cada centímetro recorrido me confirmaba lo que ya temía: no estaba sola en ese pasillo. Sentía que la casa entera contenía la respiración, como si esperara conmigo el desenlace. Me mordí el labio inferior para no gritar antes de tiempo. Mis suegros seguían hablando en el salón, ajenos al drama que estaba a punto de estallar. El pasillo parecía eterno, pero yo sabía que el final estaba a pocos pasos. Abrí la puerta con decisión, y lo que vi me desgarró por dentro. Allí estaba ella, una joven semidesnuda, intentando vestirse a toda prisa. Sus mejillas ardían de vergüenza, y sus manos torpes apenas lograban abrochar la blusa. La habitación entera parecía gritar la traición que Javier me había ocultado. Sentí como la sangre me abandonaba el rostro, dejándome fría, paralizada. La rabia me atravesó como una puñalada, pero logré contener el aliento. Era el momento más doloroso y, a la vez, más revelador de mi vida. Todo quedaba al descubierto, sin posibilidad de negarlo. La joven me miró un segundo, con los ojos muy abiertos, y bajó la cabeza avergonzada. No dijo nada, ni una palabra, porque el silencio ya lo explicaba todo. Javier apareció detrás de mí, intentando detenerme, pero era demasiado tarde. Yo me quedé quieta, observando la escena como si no fuera real, como si estuviera viviendo una pesadilla. El corazón me ardía, pero mis pies parecían clavados en el suelo. Quise gritar, llorar, derrumbarme, pero me contuve con una frialdad desconocida en mí. En ese instante, supe que mi vida había cambiado para siempre. La amante, al verme, soltó un suspiro ahogado y se llevó la mano al rostro. Cogió sus cosas con torpeza, tropezando con los zapatos tirados en el suelo. Sin mirarme a los ojos, salió corriendo del dormitorio, intentando taparse con la chaqueta. Su respiración entrecortada y sus pasos apresurados resonaban en toda la casa. Yo la seguí con la mirada helada, sin pronunciar palabra, dejando que la vergüenza hiciera su trabajo. Ella bajó la vista al pasar junto a mí, sabiendo que había destruido algo que no le pertenecía. El silencio era tan pesado que cortaba el aire. Atravesó el pasillo y se dirigió a la sala, donde mis suegros aún charlaban sonrientes. Al verla aparecer de repente, medio desnuda y con la cara desencajada, se quedaron petrificados. Ella pasó delante de ellos sin atreverse a levantar la mirada, con las mejillas encendidas de vergüenza. Mis suegros la observaron horrorizados, sin entender del todo lo que estaba ocurriendo. El sonido de la puerta al cerrarse de golpe marcó el final de su huida. Y yo, desde el pasillo, comprendí que había dejado atrás más que una casa, había destrozado mi confianza. La amante atravesó el salón corriendo, y el silencio se volvió insoportable. Mis suegros se quedaron de pie, con los ojos abiertos de par en par, incapaces de entender lo que acababan de presenciar. Sus rostros pasaron de la alegría inicial a la confusión más absoluta en cuestión de segundos.
Yo avancé lentamente detrás de ella, con el pecho ardiendo, pero sin derramar una sola lágrima. El ambiente estaba cargado de un peso insoportable, como si cada pared gritara la verdad que nadie quería escuchar. El juicio había comenzado sin palabras, solo con miradas. Y todos sabíamos quién era el acusado. Javier intentó adelantarse, balbuceando frases sin sentido, como si todavía pudiera ocultar lo evidente. Mis suegros lo miraban horrorizados, buscando en sus gestos una explicación que nunca llegaría. Yo me quedé de pie frente a él, inmóvil, sosteniéndole la mirada como jamás lo había hecho. Fue un duelo silencioso, donde la traición se hacía cada vez más visible entre nosotros. Mis suegros no necesitaban escuchar nada más, lo habían visto con sus propios ojos. Y yo, con la voz rota pero firme, supe que había llegado el momento de exigir la verdad. Respiré hondo, intentando controlar el temblor de mis manos. Frente a todos, mirándole directamente a los ojos, le pedí explicaciones. Ya no había excusas posibles, ya no quedaba espacio para el silencio. Mi voz salió clara, cargada de rabia contenida, obligándole a enfrentarse a la verdad. Mis suegros me observaban en silencio, atrapados en una mezcla de dolor y vergüenza. Javier se revolvía en su sitio, incapaz de sostener mi mirada. Yo lo apreté aún más, cada palabra mía era una espada clavándose en su orgullo. Dímelo ahora mismo, le exigí, con un tono que ni yo misma reconocí. ¿Quién era esa mujer y qué hacía en nuestra cama? El aire del salón se volvió irrespirable. Mi voz resonó en las paredes como un eco que no dejaba lugar a escapatoria. Javier tragó saliva, intentando ganar tiempo, pero no lo consiguió. Sus manos temblaban, su cuerpo entero era un reflejo de la mentira descubierta. Mis suegros bajaron la mirada, incapaces de soportar aquel espectáculo. Y yo, firme, me negaba a retroceder, tenía que escucharlo, aunque destrozara mi alma. Con una sonrisa nerviosa, Javier intentó disfrazar la verdad con palabras torpes. Dijo que era una amiga de la infancia, que había pasado por la casa de improviso. Balbuceó excusas incoherentes, inventando una historia que se derrumbaba con cada frase. La vergüenza en sus gestos lo traicionaba, dejándole desnudo frente a nosotros. Yo lo miraba en silencio, dejando que se hundiera en su propia farsa. Cada mentira suya era un clavo más en el ataúd de nuestro matrimonio. Y lo peor era ver cómo ni siquiera tenía la valentía de admitir lo evidente. Mis suegros se miraban entre sí, desconcertados, sin saber si creerle o no. Pero yo ya no tenía dudas, sus palabras eran absurdas, indignas, un insulto a mi inteligencia. Sentí como mi corazón se endurecía, transformando el dolor en rabia. Quise gritarle que dejara de mentir, pero me contuve, esperando que se hundiera aún más. Javier insistía en su papel ridículo, convencido de que aún podía salvarse. No comprendía que todo estaba perdido desde el instante en que esa mujer salió corriendo. Y yo, por primera vez, no sentí amor, solo desprecio. Javier bajó la cabeza, agotado de intentar sostener la mentira. Sus labios temblaban y su voz salió quebrada cuando, al fin, dejó caer la verdad. Admitió que llevaba meses viéndose con aquella mujer, que todo había comenzado como una distracción y había terminado convirtiéndose en una traición. El silencio de mis suegros fue un puñal, clavándose en lo más profundo del salón. Yo lo miraba, sin pestañear, escuchando cada palabra como si fueran cuchilladas directas a mi corazón. Él pedía comprensión, intentaba justificar lo injustificable, como si el dolor pudiera borrarse con excusas. Pero ya nada podía limpiar aquella herida abierta. Me sentí helada, incapaz de pronunciar palabra durante unos segundos. Todo lo que había sospechado se confirmaba de golpe, con una claridad brutal. Javier hablaba atropellado, intentando aliviar el peso de su culpa con explicaciones tardías. Pero cada frase suya era una piedra más que sepultaba cualquier rastro de confianza.
Mis suegros bajaban la mirada, avergonzados por el hijo en el que habían confiado tanto. Yo, por dentro, ardía entre el dolor y la rabia, pero mantuve la compostura. Porque sabía que ese era el final de una historia que ya no podía continuar. El rostro de mis suegros se transformó en un retrato de decepción y tristeza. No pronunciaron ni una palabra, pero el silencio era más doloroso que cualquier reproche. Se levantaron despacio, evitando mirarle directamente, como si la vergüenza pesara más que el amor de padres. Javier intentó detenerlos, llamando a su madre con desesperación, pero ella giró la cara, incapaz de sostener la humillación. Yo los observaba marcharse, comprendiendo que ya nada sería igual para ninguno de nosotros. El derrumbe no era solo mío, era de toda la familia. Todo lo que él había destruido no podría repararse jamás. El portazo con el que mis suegros salieron de la casa fue un eco que resonó en mis entrañas. Javier se quedó inmóvil, con la mirada perdida, como un niño castigado. Yo lo miraba con una mezcla de furia y compasión, pero sin rastro de amor. Comprendí que su traición había arrastrado a todos, rompiendo vínculos que parecían indestructibles. La decepción de sus padres pesaba como una condena que lo perseguiría para siempre. Y yo, aunque rota, me sentí más fuerte que nunca, porque la verdad ya estaba sobre la mesa. No había vuelta atrás, el derrumbe era definitivo. Me puse de pie con la frente erguida, sintiendo que la temblorosa mujer que había llegado hasta allí ya no existía. Frente a él, con la voz clara y firme, pronuncié las palabras que marcarían un antes y un después: quiero el divorcio. Javier me miró con incredulidad, como si no pudiera aceptar que realmente lo estaba perdiendo. Intentó acercarse, suplicando, prometiendo cambios imposibles. Pero yo lo detuve con un gesto de la mano, frío, definitivo. Mi decisión ya estaba tomada, no había marcha atrás. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que recuperaba el control de mi vida. El silencio se hizo eterno, interrumpido solo por el sonido de su respiración entrecortada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero yo no cedí. No había espacio para compasión cuando lo único que quedaba eran ruinas. Mis palabras eran un muro, y detrás de ellas me sentía a salvo. Todo lo que había soportado, todas las dudas, todas las noches de soledad, habían desembocado en ese momento. Me levanté con dignidad, sabiendo que acababa de dar el paso más duro y, al mismo tiempo, más liberador de mi vida. La decisión firme ya era mi victoria silenciosa. Desde aquel día, Javier empezó a desmoronarse poco a poco. Las noches que antes llenaba de mentiras ahora las pasaba en bares, ahogando su fracaso en alcohol barato. Se fue alejando de todo, de su trabajo, de sus amigos y hasta de su propia familia. Lo veía de lejos, convertido en una sombra de lo que alguna vez fue. La traición no solo había destruido nuestro matrimonio, sino también su vida entera. Sus ojos apagados reflejaban la derrota de un hombre que ya no tenía rumbo. Y yo, aunque dolida, no podía salvar a alguien que había decidido hundirse. Cada noticia que recibía sobre él confirmaba lo inevitable. Primero fueron los rumores de que llegaba tarde al trabajo, luego las llamadas de conocidos que lo habían visto tirado en la calle. Mi corazón, aunque marcado por la rabia, no pudo evitar sentir un eco de tristeza. Pero enseguida recordaba aquella escena, aquella herida que nunca sanaría. Javier había elegido su camino, y ese camino lo llevaba directo al abismo. Su caída era su castigo, su penitencia. Y yo solo podía observar a distancia, sin intervenir, porque ya no era mi responsabilidad. Mientras él se hundía, yo descubrí una fuerza que jamás había sentido antes. Me refugié en mi trabajo, en cada proyecto, en cada reto que se cruzaba en mi camino. Decidí que mi dolor no sería mi final, sino el motor de un renacer. Cada mañana me levantaba con la determinación de demostrarme a mí misma que podía salir adelante. Ya no lloraba en silencio, ya no temía a la soledad.
Había encontrado un propósito nuevo en mi independencia. Y poco a poco, empecé a reconstruirme desde las cenizas. Mis compañeros notaban el cambio, mi entrega, mi pasión y mi disciplina me hacían destacar como nunca. Cada logro era un recordatorio de que no necesitaba a nadie para brillar. Mi voz, antes temblorosa, ahora se escuchaba fuerte y segura en cada reunión. Y lo que antes parecía imposible empezó a convertirse en realidad. La fuerza en mí no era un espejismo, era mi nueva verdad. Yo ya no era la mujer rota que había descubierto una traición, era una mujer renacida. Y ese renacimiento sería la base de todo lo que estaba por venir. El esfuerzo no tardó en dar sus frutos. Una mañana, mi jefe me llamó a su despacho con una sonrisa que no supe interpretar al principio. Me anunció que había sido seleccionada para liderar un proyecto internacional, una promoción que cambiaría mi carrera por completo. Sentí que el mundo se abría ante mí, dándome una segunda oportunidad. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no de dolor, sino de orgullo. Todo lo que había sufrido se transformaba ahora en victoria. Era la recompensa que nunca había imaginado. Con aquel ascenso llegaron viajes, nuevas experiencias y un reconocimiento que jamás pensé alcanzar. Me vi recorriendo el mundo, representando a mi empresa con la frente en alto. En cada ciudad, en cada aeropuerto, recordaba lo lejos que había quedado el pasado. La herida aún existía, pero ahora era una cicatriz que me hacía más fuerte. Y comprendí que, a veces, la vida te arrebata algo para entregarte algo mucho más grande. La recompensa inesperada era la prueba de que había tomado el camino correcto. Y yo lo abrazaba con todo mi corazón. En uno de esos viajes conocí al hijo del dueño de la empresa, un hombre distinto a todos los que había conocido. No era arrogante ni buscaba impresionar, tenía una mirada sincera que me desarmaba. Su trato era cercano, atento, lleno de respeto, algo que yo ya había olvidado que existía. Al principio, me mostré distante, todavía con las cicatrices de mi pasado muy presentes. Pero poco a poco, su forma de escucharme y valorar cada palabra empezó a derribar mis murallas. Descubrí en él una calma que me devolvía la confianza en mí misma. Y sin darme cuenta, me sorprendí sonriendo de verdad otra vez. Nuestros encuentros, primero casuales y después inevitables, se convirtieron en un refugio inesperado. Hablábamos de trabajo, de la vida, de sueños y también de miedos. Me di cuenta de que no intentaba salvarme, simplemente me acompañaba. Y esa compañía era más valiosa que cualquier declaración grandilocuente. Con él, empecé a imaginar un futuro sin cadenas, libre y auténtico. Sentía que estaba ante el inicio de algo que podía cambiarlo todo. Era el nuevo comienzo que tanto había necesitado, aunque nunca me hubiera atrevido a pedirlo. Con el paso del tiempo, nuestra relación dejó de ser un secreto de oficina para convertirse en algo profundo. No había máscaras, no había silencios incómodos, solo la certeza de que nos respetábamos de verdad. Él me mostró que el amor no tiene que doler, que puede ser ternura y apoyo constante. Sus gestos pequeños, como una mirada atenta o una mano extendida, eran suficientes para devolverme la esperanza. Con él aprendí a reír de nuevo, a confiar y a sentirme valorada. Cada día me demostraba que lo nuestro no era un juego pasajero. Era amor real, limpio, sin sombras ni mentiras. Me descubrí a mí misma compartiendo sueños que antes guardaba en silencio. Le hablaba de mis miedos, de las cicatrices que Javier me había dejado, y él me escuchaba sin juzgar. Su paciencia fue el bálsamo que curó heridas que creía incurables. No hubo promesas vacías, solo hechos que hablaban por sí solos. Y en ese proceso comprendí que, por fin, había encontrado lo que siempre había merecido. No un amor perfecto, sino un amor verdadero, capaz de sostenerme sin condiciones. Con él, cada día era un recordatorio de que la vida siempre ofrece segundas oportunidades. Viajar junto a él,
reír sin miedo y disfrutar de cada instante se convirtió en mi nueva forma de vivir. Ya no era la mujer atrapada en la desconfianza y el dolor, sino alguien libre de verdad. La libertad conquistada era sentir que mi historia no estaba marcada por la traición, sino por mi renacimiento. Aprendí a caminar sin mirar atrás, a valorar cada paso como una victoria. Descubrí que podía ser feliz sin pedir permiso, sin cargar culpas que no me correspondían. Y esa sensación era el mayor regalo que la vida me había dado. Cada ciudad que visitábamos era un símbolo de mi nueva etapa. París me enseñó a creer en el amor, Roma me recordó la belleza de la pasión y Madrid me devolvió el orgullo de mis raíces. En cada lugar me sentía más ligera, más fuerte, más dueña de mí misma. Mi pasado ya no me encadenaba, lo llevaba como cicatriz, pero no como condena. La libertad conquistada no era solo geográfica, era emocional. Y en esa libertad encontré la fuerza para seguir adelante sin miedo, con el corazón abierto a lo que viniera. Mientras yo construía una vida llena de nuevas experiencias y oportunidades, Javier se hundía más y más. Lo veía de lejos, convertido en un hombre acabado, con la mirada perdida y el alma rota. Los rumores de su decadencia llegaban a mis oídos, noches interminables de alcohol, trabajos rechazados y amistades que le daban la espalda. Nadie quería estar cerca de quien lo había perdido todo por su propia ambición. Era un contraste cruel, casi irónico, que me dolía y al mismo tiempo me reafirmaba. Él se consumía en su miseria, mientras yo aprendía a volar. A veces me preguntaba si el destino era justo o si simplemente le estaba mostrando las consecuencias de sus actos. Javier había elegido el camino de la mentira, y ese camino lo arrastraba ahora hacia la soledad absoluta. Yo, en cambio, elegí la dignidad y la verdad, aunque doliera en aquel momento. Esa elección me había permitido florecer, mientras él se marchitaba sin remedio. El contraste era brutal, imposible de ignorar. Y aunque me estremecía verlo así, ya no sentía compasión. Solo entendía que la vida, tarde o temprano, cobra las deudas que dejamos pendientes. No necesité vengarme ni devolverle el daño con mis propias manos. Mi verdadera victoria fue levantarme de entre las ruinas y convertirme en alguien más fuerte. No hubo gritos, no hubo escenas de revancha, solo silencio. Y en ese silencio, mi triunfo fue más grande que cualquier venganza. Javier se perdió en su propia miseria, mientras yo aprendí a amar de nuevo, a confiar y a vivir con intensidad. Cada día que sonreía era una victoria sobre el dolor. Cada paso que daba era una prueba de que había ganado. Con el tiempo entendí que no hacía falta que nadie reconociera mi esfuerzo, porque la vida misma me lo devolvió. La justicia llegó de forma inesperada, no con castigos, sino con recompensas. Yo seguí adelante, con la frente en alto, sabiendo que había sobrevivido a la tormenta. Aprendí que las cicatrices no son un recordatorio de la derrota, sino del coraje de haber resistido. Y aunque el pasado siempre estará ahí, ya no me define. Mi victoria silenciosa fue simple pero poderosa: recuperar mi vida y ser feliz.